Bienvenidos a nuestra exposición sobre la temática denominada Sucesión de números reales. El grupo está conformado por Luis Gabriel Ayala, Néstor Mosquera y mi persona, Karen Sánchez. Esperamos que lo que daremos a conocer a continuación les sea útil y logren aprender una gran parte de ello. Antes de comenzar con la definición como tal de sucesión, daré una pequeña introducción acerca de los conjuntos numéricos. Como sabemos, en matemáticas empleamos diversos conjuntos de números. Los más elementales son, en primer lugar, el conjunto de los números naturales, donde están los números que nos sirven para contar, el conjunto de los números enteros, que consiste en aquellos que funcionan para designar cantidades tanto positivas como negativas, y el conjunto de los números racionales o números que pueden ser expresados como un cociente entre dos enteros, es decir, como una fracción. No obstante, en los racionales no se hallan algunos números que poseen infinitos decimales y que no pueden expresarse de la forma P sobre Q. A estos números se les denomina números irracionales. Por tanto, definiríamos al conjunto de los números reales como la unión de el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. ¿Por qué sacamos esto a colación? Se debe a que en ocasiones expresamos a estos conjuntos con un asterisco. Esto de indicar que se trata de todo el excepto el cero. Por ejemplo, por n asterisco nos referimos a los números naturales excepto el cero. Habiendo aclarado esto, sigamos con la definición como tal de una sucesión. Se llama sucesión de números reales a una agrupación infinita de elementos del conjunto de los números reales. También podemos definir este término como un conjunto de números reales ordenados, en el cual cada número de la sucesión ocupa un lugar. Los términos de la sucesión son cada uno de los números que forman a la misma y se representan por una letra con un subíndice numérico que indica el lugar del término. De una forma matemática, a una sucesión se le suele definir mediante la siguiente expresión, la cual se refiere a una aplicación del conjunto de los números naturales, excluido el cero, en el conjunto de los números reales, es decir, que para n igual 1 tenemos el primer término, para n igual 2 el segundo término y así sucesivamente. A la sucesión se le suele representar por su término general, el cual es dependiente de n, tal que al ir dando a n las sucesivas cantidades del conjunto de los números naturales, vamos obteniendo todos los términos de ella. Por ejemplo, la sucesión 1 sobre n, que está formada por 1, un medio, un tercio, un cuarto y así sucesivamente. Si nos centramos en los valores que toman los subíndices, vemos que son números naturales, pero los términos de una sucesión no tienen por qué serlo. Es decir, los valores que toma la sucesión son números reales. Por eso podemos afirmar que una sucesión de números reales es una aplicación que hace corresponder a cada número natural un número real. Estableciendo un concepto más claro y preciso de lo que es una sucesión, podríamos definirla como una función en la cual el dominio está definido por el conjunto de los números naturales, mientras que el rango está dado por el conjunto de los números reales. Veamos este ejemplo en el que
el término general es 4n, el cual asigna a cada valor del dominio, es decir, a cada número natural, un único valor real, los cuales van en el rango. A continuación realizaremos algunos ejercicios que servirán para afianzar lo explicado anteriormente. Como vemos, lo que el enunciador nos pide es hallar los 5 primeros términos de los puntos que nos dan acá. Para ello, lo único que tenemos que hacer es sustituir a los 5 primeros valores del conjunto de los números naturales en el término general, es decir, en n. Dicho de otro modo es colocar el 1 en n, el 2 en n, el 3 en n y así sucesivamente. Luego, al terminar de hacerlo, lo podemos agrupar de esta forma. Es necesario e importante que los términos se coloquen de forma ordenada, pues deben ir de manera en que se sobreentienda qué término es. Por tanto, el primer ejercicio quedaría así. Al terminar de conseguir todos los términos, debemos agruparlos de esta forma y colocar los puntos suspensivos, puesto que, como sabemos, una sucesión es una agrupación infinita. Así realizaremos los otros dos ejercicios. Como vemos, es algo sencillo de hacer. Lo que debemos tener en cuenta principalmente es la manera en que van ordenadas y cuidado al momento de reemplazar los valores. Espero que estos ejemplos les hayan servido para entender un poco más la temática. Ahora hablaremos un poco acerca de la representación gráfica de una sucesión. Los términos de una sucesión se pueden representar ya sea mediante el plano cartesiano o algunas veces en una recta numérica horizontal. En el plano cartesiano, en el eje de las abscisas se representa el valor de n y en el eje de las ordenadas el valor o los valores de a sub n. A continuación realizaremos un ejemplo de esto para que quede más claro. La sucesión que estaremos representando gráficamente es 2n menos 3. Para ello tendremos que hallar los 5 primeros términos, es decir, sustituiremos los 5 primeros valores del conjunto de los números naturales, cual nos dará como resultado el menos 1, el 1, el 3, el 5 y el 7. Ahora proseguiremos a realizar el plano cartesiano. Como sabemos, en el eje de las abscisas va cada uno de los valores que le damos a n, mientras que en este lado va los valores que obtenemos al dar o al sustituir estos en el término general. Para uno tenemos que el primer término es menos 1, el segundo término sería 1, el tercer término sería 3, el cuarto término sería 5, y el quinto término sería 7. Algo a tener en cuenta al momento de representar gráficamente una sucesión es que es una función discreta. ¿Qué quiere decir esto? Que su dibujo solo van a ser los puntos y que estos no se deben unir como una línea, solamente deben verse de esta forma. Continuando con mi compañera Karen, podemos ver los tipos de sucesiones. Estas se dividen según su comportamiento. Entre ellas podemos ver sucesiones monótonas, que estas a su vez se dividen en monótonas crecientes y monótonas decrecientes. Por otro lado, tenemos las sucesiones constantes,
Y también podemos observar las sucesiones acotadas. Estas pueden ser acotadas inferiormente y acotadas superiormente. Entre las sucesiones monótonas podemos contextualizar que la monotonía en la vida cotidiana significa uniformidad, falta de variedad, lo mismo o algo rutinario. En matemáticas se usa esta palabra para referirse a las funciones que son decrecientes en todo su dominio o bien son crecientes en todo su dominio. Una sucesión monótona creciente es aquella que tiene como a sub n creciente si y solo si cada término es mayor o igual que el siguiente en toda la sucesión. En pocas palabras, una sucesión es creciente si cada término es mayor o igual que el siguiente. Va creciendo, va en aumento a medida que pasa la sucesión. Cabe resaltar que se puede decir que hay sucesiones estrictamente crecientes si y solo si ésta va en aumento. Cada término es mayor que el siguiente, a diferencia de las crecientes que son las que van en aumento o son iguales. Su fórmula es a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n. Aquí lo podemos ver en la sucesión 2, 5, 8, 11. Todos los términos van en aumento. Asimismo, 5 es mayor que 2, 8 es mayor que 5. Esta sucesión es estrictamente creciente, pero si miramos la otra sucesión 2, 2, 3 es creciente, ya que hay números que son iguales y mayores, como el 2 es igual al 2, el 3 es mayor que 2. Por otro lado, tenemos las sucesiones monótonas decrecientes. Una sucesión a sub n es decreciente si y solo si cada término es menor o igual que el siguiente en toda la sucesión. En pocas palabras, una sucesión es decreciente si cada término es menor o igual que el siguiente. Va decreciendo o disminuyendo a medida que pasa la sucesión. Su fórmula es a sub n más 1 es menor o igual que a sub n. Aquí lo podemos ver en la sucesión 1, 1 medio, 1 tercio. 1, 1 medio es menor que 1, al igual que 1 tercio es menor que 1 medio. Se dice que la sucesión es estrictamente decreciente si y solo si todos los números van disminuyendo, y es decreciente si van disminuyendo o son iguales. Aquí en esta sucesión, aquí podemos ver la sucesión monótona creciente, y por este lado podemos ver las sucesiones monótonas decrecientes. La primera podemos observar que va en aumento, creciendo, y la segunda va decreciendo o disminuyendo. Por otro lado, tenemos las sucesiones constantes. Una sucesión es constante si y solo si un término es igual que el siguiente término, para todos los números que pertenecen a los naturales o para todos los términos de la sucesión. Su fórmula es a sub n es igual a sub n más 1. Aquí podemos ver esta sucesión de 5. Es constante y todos sus términos se repiten. Por ejemplo, aquí tenemos esta sucesión 1 enésimo. Si le damos el valor de 1, podemos ver que 1 por 1 es igual a 1. No hay cambio, sigue siendo igual. Pero si le damos el valor, si le elevamos al cuadrado, podemos ver que 1 por 1 es igual a 1, sigue siendo igual. Si le damos el valor de 3 al cubo, no cambia, y por lo tanto su gráfica va a ser constante. Sucesiones acotadas. Una sucesión a sub n es acotada
superiormente si existe un número real, m. Algún número que exista pertenece a la sucesión m es mayor o igual que a sub n, además de que sus términos son menores o iguales que un cierto número m, que llamaremos cota superior de la sucesión. Cabe resaltar que toda sucesión acotada superiormente es monótona decreciente. Por ejemplo, aquí podemos ver en la sucesión a sub n es igual a 1 sobre n, podemos darle los valores de un medio, que sería igual a 0,5. Si le damos el valor de un tercio, sería igual a 0,33. Y si le damos el valor de un cuarto, podemos ver que es igual a 0,25. Siguiendo la fórmula de las funciones acotadas superiormente, nos damos cuenta que m es mayor o igual a sub n, a toda la sucesión o a todos los números naturales. Podemos ver que 1 es mayor que toda la sucesión, ya mayor o igual que toda la sucesión, ya que todos los números están debajo del número 1. Pero sin embargo, aquí podemos ver que hay un número que es igual a 1, pero el resto va bajando y va disminuyendo. Por otro lado, tenemos las sucesiones acotadas inferiormente. Una sucesión es acotada inferiormente si todos los términos de la sucesión son mayores o iguales que un cierto número m, que llamaremos cota inferior a sub n, es mayor o igual que m. A la mayor de las cotas inferiores se le llama extremo inferior o ínfimo. Si el ínfimo de una sucesión es uno de sus términos, se le llama mínimo. Toda sucesión acotada inferiormente es creciente. Podemos ver que su fórmula es a sub n es mayor o igual que m, es decir que la sucesión es mayor o igual que un cierto número m. Por ejemplo, aquí tenemos la sucesión a sub n es igual a 1 sobre n. Si le damos el valor de un medio, podemos ver que da 0,5. Si le damos el valor de un tercio, nos da 0,33. Si le damos el valor de un cuarto, nos da 0,25. E inclusive si le damos el valor de 1000, nos daría 0,001. Por lo tanto, la sucesión es mayor o igual que 0, ya que podemos ver que aunque la sucesión se va acercando, aunque parece que la cota inferior sería 0, porque el número 0 es menor o igual que todos los términos de esta sucesión. Nosotros veíamos que esta sucesión va bajando y parece que va llegando a 0, pero no llega, siendo 0 la cota inferior. Sucesiones acotadas. Una sucesión a sub n es acotada siempre y cuando que sea acotada superior e inferiormente, es decir, que existen p y q que satisfacen que p es menor o igual a sub n y q es mayor o igual que a sub n. Los términos de la sucesión están entre p y q para todos los números naturales. Por ejemplo, si vemos la sucesión a sub n es igual a 1 sobre n, podemos ver que si le damos el valor de un medio sería 0,5. Si le damos el valor de un tercio sería 0,33. Si le damos el valor de un cuarto sería 0,25. Entonces la sucesión acotada debe estar entre p y q, y los números que están serían 0 es menor e igual que 1 sobre n y mayor o igual que 1. Aquí podemos ver que los números de 1 en adelante son mayores y que la sucesión es mayor o igual que 0. Continuando con la intervención de mi compañero, a continuación les voy a hablar sobre el
límite de una sucesión numérica en muchos de los casos existe cuando sus términos van aproximándose a un valor L, y a este valor se le denomina límite. Los límites de las sucesiones se calculan siempre en infinito, aunque no todas las sucesiones tienen límite. A las sucesiones que tienen límite finito se les denomina sucesiones convergentes, y esta se escribe de la siguiente forma: límite de n cuando tiene infinito de a sub n es igual a n. Para ser más claros, en una sucesión cuando damos valores cada vez más grandes de a sub n, se escribe n tiende a infinito, o sea, n se hace cada vez más grande. Entonces, si n tiende a infinito, puede suceder que los términos de la sucesión sean cada vez más grandes o cada vez más pequeños, y acercarse a un valor en especial. A ese valor donde se acercan se les llama límite de la sucesión. Continuando, tenemos la sucesión convergente, la cual dice que cuando una sucesión a sub n convergente tiene límite finito. El límite L de una sucesión es el número al que la sucesión se aproxima cada vez más. Se dice que la sucesión a sub n converge a su límite L y se expresa por el límite de n cuando tiende a infinito de a sub n es igual a n, pero n no puede ser ni más ni menos que infinito, ya que esta de la sucesión convergente se expresa en cantidades infinitas. Para ser más precisos, vamos con el siguiente ejemplo, que dice que la sucesión de a sub n es igual a 1 sobre n. Es convergente a 0. Sus primeros términos son, si empezamos a reemplazarlo a n por valores, por ejemplo, a n lo reemplazamos por 1 sería 1 sobre 1, como sabemos es 1, 1 sobre 2 es 0,5, 1 sobre 3 es 0.33 y sucesivamente. Nos damos cuenta que el límite de esta sucesión es 0. Continuando con la sucesión divergente, una sucesión es divergente cuando no tiene límite, es decir, cuando no existe ningún número finito al cual se aproxima. Cuando una sucesión es divergente, decimos que no existe su límite. Este símbolo que vemos aquí representa que no existe. Esto quiere decir, esta forma quiere decir que no existe un límite. Sin embargo, muy frecuentemente se dice que en la sucesión divergente se manejan el infinito. Siempre los límites van a ser infinitos. Aquí tenemos un ejemplo. La sucesión a sub n es igual a n al cuadrado. Una corrección aquí es n al cuadrado. Es divergente. Sus primeros términos son a sub 1 es igual a 1, a sub 2 es igual a 4, a sub 3 es igual a 9. Vemos aquí las cifras van aumentando y aumentando, y esto se va manteniendo infinitamente. Una conclusión que podemos sacar es que consideramos la divergencia como la no existencia del límite, y por tanto una sucesión puede ser convergente o no convergente, es decir, divergente. Sin embargo, algunos matemáticos consideran la divergencia como la tendencia a infinito. Continuando, tenemos las propiedades de los límites de las sucesiones. Aquí tenemos que sean estos límites de las sucesiones el límite de n que tiende a infinito de a sub n es igual a n, y el límite de n que tiende a infinito de b sub n es igual a l sub 1. Entonces, primero tenemos el límite de la suma. Para resolver algún caso que nos presente por el límite de la suma, tenemos que resolver el límite de ambos términos y sumar tanto el límite de a como el límite de b y sumarlos así simplemente. El límite de la resta pasa el mismo caso, entonces vamos a restar. Hallamos el límite del término a y hallamos el límite del término
En el límite del producto también pasa lo mismo, hallamos el límite del término a sub n y el límite del b sub n y los multiplicamos. En el límite del cociente también pasa lo mismo, hallamos el límite de a sub n y ahí hallamos el límite de b sub n. Pero aquí hay una excepción, ya que b sub n tiene que ser diferente de 0. Continuamos con las propiedades del límite. En el límite de una expresión exponencial hallamos nuevamente el límite de a sub n y el límite de a sub b y tomamos la base que nos indicaron y hallamos el exponente también que nos indicaron y le hallamos los límites de los respectivos miembros. En el límite de una exponencial tenemos la constante k elevado a un término, pero aquí también se nos presenta una condición en la cual k tiene que ser mayor que 0. En el límite del producto por una constante tenemos otra vez la constante k, la cual se multiplicaría por el límite de a, tenemos que multiplicarlo por el límite de a sub n. Y por último tenemos el límite de una constante, tenemos el límite de n cuando tiende a infinito de k va a ser igual a la misma constante.